Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿quién fue el profeta Samuel? Los profetas mayores que vinieron después de Moisés pudieron hacer lo que nadie pudo hacer antes. Dice el libro Durantia que lograron desantropomorficar el concepto de Dios. Es decir, hicieron que una mitad de los hebreos por lo menos pudieran superar la simple creencia y a la vez desprenderse del conocimiento mítico y epistémico que es puramente falso. La otra mitad de los hebreos siguieron con su concepción baja de Yahvé hasta hoy día. Aún esa primera mitad que logró entender el concepto maduro de Yahvé lo hizo desde un punto comprensible para los filósofos no, es decir, de una forma filosófica, no tanto espiritual. Melquisedec en Salem enseñó con claridad el concepto de la personalidad de Dios, pero para cuando llegó el tiempo de Moisés, el concepto ya era vago al tiempo de la huida de Egipto. Y estos buidinos tenían tantos dioses que hacer que, aunque sea por miedo y alterando la personalidad de Dios, Moisés trató de llevarlos a un solo Dios, Yahvé, el Dios tribal del Sinai. Pasó el tiempo y llegaron los profetas, que fueron más claros, pero aún así tenían muy cristalizados el carácter vengativo y celoso de ese Dios que enseñó Moisés. Pero al menos pudieron ver ya a Dios como un Dios, uno solo, como un padre, sino bien como el padre mío, el padre individual, lo vieron como el padre de la tribu, el padre de la raza israelita, el padre del el Dios de los judíos. Y así llega el profeta Samuel, documento 97.1, y dice: la presión hostil de los pueblos circunvecinos en Palestina enseñó muy pronto a los jeques hebreos que no tenían esperanzas de sobrevivir a menos que confederaran sus organizaciones tribales en un gobierno centralizado. Esta centralización de la autoridad administrativa ofreció a Samuel la oportunidad para actuar como reformador y maestro. Samuel surgió de una línea larga de maestros selemitas que habían persistido en mantener las verdades enseñadas por Melquisedec como parte de sus reformas de adoración. Era un hombre viril y decidido. Su gran devoción combinada con su extraordinaria determinación le permitió soportar la oposición casi universal que encontró cuando se dispuso a atraer nuevamente a Israel. Israel es el nombre de la tribu, no de un país. Cuando se dispuso a traer a Israel a la adoración del supremo Yahvé. Un Yahvé maduro que no era ese tribal ya como así tan de tribu, ¿ok? Que tan solo triunfó parcialmente, pues solo, es decir, Samuel logró mucho, pero sus logros fueron parciales, pues solo una mitad, la más inteligente de los hebreos, lo siguieron. Okay. Samuel era un hombre decidido y rudo, además de reformador y maestro. Era capaz de salir un día con sus asociados y derribar una veintena de sitios de Baal. Actuaba más de lo que predicaba. Un día ridiculizaba a un sacerdote de Baal y otro día deshacía un rey cautivo. Samuel creía devotamente en el Dios único. Tenía un concepto claro de Dios creador de los cielos y la tierra. La mayor contribución que hizo este profeta al desarrollo del concepto de la deidad fue su pronunciamiento resonante de que Yahvé era invariable. Recuerda que el nombre que se le dé a Dios no tiene gran importancia, sino cómo tú lo interpretes. ¿Okay? Y este profeta enseñó que Yahvé era invariable, por siempre la misma incorporación de perfección y divinidad infalible. Recuerda que siempre se ha enseñado que Dios se ha arrepentido de haber hecho al hombre, que Dios ahora piensa así, después piensa así, primero le dice a los judíos que haga una cosa, después que dice que haga otra. No, ahora él viene con este mensaje. No, en él no hay variación. Yo imagino a estos hebreos protestando: no puede ser, eso no es lo que nos enseñó Moisés y todas las cosas esas, ¿no? Jesús mismo explicó por qué Moisés tuvo que enseñar esa barbaridad de Dios para hacer que la tribu de Israel se quedara solo con el Dios de Yahvé de la tribu en el Sinaí. Es que solo entre tantos dioses que ellos tenían, quedarse con uno solo. Desafortunadamente, muchas de estas enseñanzas prevalecen aún en el cristianismo y judaísmo. Okay. Entonces, en el tiempo de Samuel se conocía a Yahvé como un Dios caprichoso.
atiborrado de antojos, celosos, que lamentaba constantemente haber hecho las cosas que habían hecho. Entonces, vemos que todavía hoy se cree así, ¿no? Cosas que aún en muchas religiones se enseñan. Entonces llega Samuel y dice, el que es la fuerza de Israel. Es decir, hablar de un Dios que es la fuerza de Israel. Está todavía en ese término de un Dios racial. Y aquí vemos enseñando a un Dios de raza. Es decir, todavía no se ha dicho que es Dios de todos. Todavía no está preparado el camino para que pueda venir el Mesías. Si estos profetas fueron preparando el camino, pero vino Jeremías, después vino Samuel, vino Amós, Oseas, vino Jeremías, vinieron los Isaías, vinieron todos esos profetas, ¿ok? Y hubo que pasar por toda una serie de profetas que le llaman los profetas mayores, ¿ok? Para ir preparando el camino para la venida del Mesías. En otro video vamos a hablar de quién fue, bueno, el profeta que finalmente tocó la tecla que preparó el camino para el Mesías. Los gentiles representan el resto del mundo, aun cuando algunos lo quieran clasificar, ¿no? Samuel dice, el que es la fuerza de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Ya dijo que no cambia, que no hay variación. Y después le dice, no es hombre para que se arrepienta. Entonces, ve cómo ya va preparando el camino para que esta raza judía entienda que Dios no es un Dios celoso y vengativo y que Dios es un Dios de amor. Sin embargo, el cristianismo enseña esto y a la vez contradice cuando enseña que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Podemos ver cómo las enseñanzas judías antiguas siguen arrastrándose hasta hoy día, ¿no? Samuel reiteró el pacto de Melquisedec con Abraham y declaró que el Señor Dios de Israel era la fuente de toda verdad, estabilidad y constancia. Entonces contribuyó a que el concepto evolutivo de Dios ascendiera a las alturas, por encima del estado variable de la mente de los hombres y de las vicisitudes de la existencia mortal. ¿Okay? Pero aún aquí todavía los judíos veían a Dios como el Dios de Israel solamente. Y así el Dios de los hebreos empezó el ascenso desde la idea a nivel de dioses tribales al ideal de un creador todopoderoso, invariable y supervisor de toda la creación. ¿Okay? Por lo menos una mitad de ellos lo fue comprendiendo. Samuel también renovó la predicación del hecho de la sinceridad de Dios, su confiabilidad como cumplidor de pactos. Entre otras cosas que enseñó, dijo, el Señor no desamparará a su pueblo. Él ha hecho con nosotros un pacto perpetuo ordenado en todas las cosas y será guardado. Y en toda Palestina resonó el llamado de vuelta a la adoración del Yahvé Supremo. Y exaltaba. Por tanto, tú te has engrandecido, oh Señor Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Todo esto lo pueden ver que está en la Biblia, ¿no? Y así proclamó muchas promesas que desde los tiempos de Moisés estos hebreos no lo escuchaban. De generación en generación se había ido olvidando, ¿no? Pero Samuel no progresó mucho más allá de la tribu hebrea. Cuando se hizo viejo había progresado mucho en el conocimiento de Dios, eso sí. Y sus enseñanzas fueron, caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas. No hay limitación para el Señor para salvar a muchos o a pocos. Y este desarrollo gradual del concepto de Yahvé continuó con los sucesores de Samuel. Decían y creían y adoraban, tuya es la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Y ese era el estado del concepto de Dios entre la mitad hebrea en los tiempos de Samuel y sus sucesivos sucesores siguieron este mensaje tal como Elías y Eliseo. Pero hasta aquí los hebreos aún no habían ascendido al ideal para que el camino estuviera dispuesto para la aparición mesiánica. Así que después vamos a ver en el próximo video algo sobre Yahvé y Baal. Los espero.